Nacho, por fin te encuentro. Guapos i guapes, avui soc a l'Hotel Axel amb el Nacho de Stop Sida perquè és una associació que m'agrada molt i que us la volia presentar. Nacho, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado con estar con vosotros aquí hoy, y con este día fantástico, que genial. Más de 30 años lleváis en Stop Sida. Sí, Stop Sida es una entidad que apareció en los años 80 con la necesidad de que la propia comunidad acompañase a la gente que tenía VIH. Y bueno, durante todo este tiempo nos hemos ido reformando, hemos ido cambiando y bueno, hemos ido trabajando con gente que pertenece al colectivo LGTBI y que necesita un apoyo y un acompañamiento. Y he visto que también estáis en YouTube, o sea, estáis usando YouTube como plataforma para hacer difusión. Exacto, nosotros ya llevamos muchos años trabajando con diferentes campañas para la prevención de ITS, del VIH y para promover la salud sexual. Y una de las formas que hemos utilizado ha sido el utilizar YouTube, que es una herramienta utilizada por la mayoría de la sociedad y que todos, cuando buscamos alguna cosa a día de hoy, buscamos en YouTube. Y lo que más me gusta de vuestro canal de YouTube es que vais directo al grano y dais esa información, ¿no? Sin ningún tipo de censura, explicáis las cosas como son, claras y en vídeos cortitos. A mí me encanta. Exacto. Digamos el objetivo que tiene Stop Sida es sobre todo que la gente esté informada, y cuando tú estás informado, estás empoderado, tú puedes tomar decisiones en cuanto a tu seguridad, en cuanto a tu salud sexual. ¿Y qué relación tenéis con Axel Hotels? Bueno, Axel ya llevamos una relación de hace más o menos como 5 años, en la cual nosotros empezamos a hacer pequeñas actividades, pequeños encuentros de voluntarios, pequeñas fiestas, y hace más o menos como casi 3 años Axel decidió colaborar con nosotros, pues digamos con una ayuda económica, en la cual todos sus huéspedes, cuando llegan aquí, tienen información sobre qué es Stop Sida y dónde nos ubicamos y qué servicios tienes y qué actividades puedes hacer, y entonces las personas que se instalan aquí simplemente pueden, al final de su estancia, pueden colaborar económicamente con una pequeña ayuda. Molt bé, me encanta. Y los guapos y guapas que quieran participar siendo voluntarios o hacerse socios, ¿cómo lo tienen que hacer? Bueno, las personas que quieran hacerse socios de la comunidad LGTBI, pues primero tienen que pasar un curso de formación en el cual te informan, te preparan para poder atender a las personas que vienen a la entidad. Y después de ese curso tú puedes entrar en los diferentes ámbitos que nosotros tenemos. Como te decía antes, prueba de VIH, talleres, cibereducadores y educadores de sitios de ambiente. Después también, si eres una empresa o eres cualquier persona anónima, tú puedes colaborar aportando dinero o simplemente dando visibilidad a la entidad, ya que es algo importante el hecho de que la gente sepa que existen lugares como este donde tú puedes informarte y aparte puedes disfrutar de diferentes recursos que nosotros tenemos. Doncs ja ho sabeu, guapos i guapes, us deixem més informació aquí a la caixeta. Us podeu fer socis perquè a dia d'avui jo, com a científica, soy youtubera però soy científica, he de dir que hi ha moltes retallades en investigació i que per l'VIH realment cal seguir investigant perquè és un virus que més va evolucionant molt ràpidament, així que us animo tots a col·laborar amb Stop Sida. ¿Y qué tenemos que hacer, Nacho? Le damos a like al vídeo, doneu-li a like, compartiu aquest vídeo perquè pugui arribar a molta més gent, i subscriviu-vos al canal, no només a Bon Dia Món, sinó també al canal de Stop Sida. És Stop Sida BCN, pot ser? Sí. Doncs ja ho sabeu. Like. Molt bé, guapos. Pues yo no sé si te había contado, yo en realidad soy microbióloga, Nacho, y bueno, yo nací en Valencia, ¿sabes? Y